Bon dissabte. Gracias por esta hermosa composición, Martín, y por esa bonita voz con sentimiento, Esther. Me decía, Andrés, no sé si este especial puede pegar a tu predicación y tal. Y es que pienso que yo le decía a ella, digo, es que siempre va a pegar. Se hable de lo que se hable, cuando se canta de Jesús, ¿no? Y de cómo nos acompaña en la vida y en los momentos más difíciles, siempre pega. Y si no pegara, entonces el problema lo tendría yo. Así es que bienvenidos a todos, especialmente a los que venís por primera vez y también a tantos amigos que hace tiempo que no veo. Y bueno, han habido situaciones que han impedido que quizás venga antes de lo que debiera haber venido, pero aquí estamos y lo más importante es que de alguna manera podamos transmitir aquellas cosas que Dios pone en nuestro corazón, que están en la Escritura, y que pueda hacernos caminar juntos en esta vida compleja, a veces difícil, que podamos caminar juntos en medio de tanta confusión. Esto sería un poquito la idea del tema. El tema trata un poco de cultura. Es un tema complicado. Me resulta complicado porque no pretendía que fuera como una especie de ponencia o discurso teológico o algo, porque creo que en el púlpito tenemos que transmitir sobre todo la palabra y al espíritu. Y entonces he intentado ver cómo podemos hacer para poder comprender lo que quiero transmitir. Pero al final, lo que deseo transmitir es, tenéis que comprender que yo soy un gentil o griego convertido. Así como Pablo, salvando los kilómetros o años luz de distancia, así como Pablo, soy una persona que no crecí en la iglesia, no creía en Dios, o por lo menos sí creía, pero no lo manifestaba. Y, y creo que eso también nos aporta una visión. He podido vivir en los dos mundos. Y se trata de ver cómo podemos vincular o alcanzar o trazar puentes para poder conectar con las personas que nos rodean. Si me hubierais visto hace 20 años atrás, ¿qué habríais pensado de mí? Me habríais juzgado seguramente por mi vestimenta, mis hábitos, mi aspecto, mi forma de hablar seguramente, mis hábitos, pero Dios sabía quién yo llegaría a ser en él. Y me parece como muy importante tener una visión de las personas, no sabiendo lo que hay detrás de ellas y lo que pueden llegar a ser. Culturalmente ha sido el día de San Jordi, ¿no? ¿Verdad? Hace poco, ha sido como un día súper interesante. ¿Verdad? Yo no creo en San Jordi. No creo en San Jordi. Sé un poco de su historia, que al parecer era un soldado romano en tiempo de Diocleciano y que en el momento que se genera un edicto para perseguir a los cristianos, él renuncia al ejército, se entrega al emperador, le dice: yo nunca voy a perseguir a los cristianos, abandono, y eso le costó la tortura y finalmente la muerte. Esta era la historia de San Jordi. Quise ver un poquito por qué. Pero yo no creo en San Jordi. Yo solamente venero a un ser, que es Cristo. Los 365 días del año. No hay ningún día especial para él. Son los 365 días del año. Pero aproveché para visitar la ciudad en San Jordi, en tal.
me parece que Barcelona es súper enriquecida en ese día, ¿no? O sea, me pareció súper bonito ver cómo todo el mundo se unía para poder regalar una rosa a aquella persona amada, familiar, amado, hermano, querido, amigo, y un libro con el cual transmitir alguna creencia o algo que nos pueda enseñar a aprender a vivir. Conversaba con una profesora del colegio acerca de este día. Fue una bonita conversación familiar. Creo que buscamos puntos en común en la conversación y fue muy agradable. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de todo esto. Vamos a hablar de cómo Pablo irrumpe en la cultura de su tiempo. Romano y judío, Pablo irrumpe en la cultura de su tiempo. Vamos al texto de esta mañana, vamos a hacerlo todo en el contexto de Hechos de los Apóstoles 17. Y leemos los dos primeros versículos que dicen: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. 17, versículo 15 y 16. Vamos al texto y dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a empezar por aquí. Esto está contundente, ¿verdad? Pablo estaba siendo perseguido en Tesalónica. Ya hace tiempo Jesús le había dicho: reservadme a Bernabé y a Pablo porque es necesario que les cuente todo lo que será necesario sufrir en mi nombre. Y Pablo, después de su conversión, se adelanta como apóstol a los gentiles a predicar el Evangelio. Y en Tesalónica encuentra obstáculos. Y es que siempre que vamos a predicar el Evangelio o vamos a hacer una obra de bien, siempre probablemente encontraremos obstáculos y reticencias o ofensas o mucho tipo de cuestiones que van a impedir que quizás podamos hacer esa obra. Y así le pasó a Pablo. Lo persiguieron tanto que no solamente en Tesalónica, sino que fue a Berea y hasta allí los judíos, diríamos fanáticos, perseguidores, lo siguieron hasta allí, hasta Berea. Y de Berea ya dijeron: Pablo, tienes que marchar, van a por ti. Y entonces lo llevan a Atenas. Y va solo, se queda solo mientras espera a sus dos compañeros Silas y Timoteo. Y dice la Escritura, y es la primera idea del tema. Dice que se enardeció, Pablo se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué os transmite el texto? ¿Qué puede significar la palabra enardecer? Bueno, es fácil de entenderla, ¿verdad? En el griego es como algo muy agudo, afilado, que lleva a la irritación, diríamos. Es como una tensión creciente, cada vez mayor. Pablo veía en Atenas, contemplaba un aspecto. Él estaba en la ciudad más importante del paganismo, más intelectual, personas de alta inteligencia y cultura. Veía estatuas y monumentos majestuosos dedicados a los dioses, héroes bélicos deificados, ilustres pensadores de su tiempo. Lo veía. Y Pablo había sido irrumpido por la luz de Jesús en aquel camino a Damasco. Pablo conocía la verdad del Evangelio en su propia carne. Y al ver
esas estatuas dedicadas a tantos dioses y héroes y hombres de carne y hueso, Pablo decía, pero ¿qué estamos haciendo, verdad? ¿Os imagináis la tensión de Pablo cuando observaba estas cosas? Pero es que el problema de Pablo no solamente era ver esas figuras idolátricas. El problema de Pablo es que veía a personas de carne y hueso, compañeros de viaje, extasiados y embelesados por ese esplendor de arte y esas grandes victorias del pueblo. En su corazón habían dos fuerzas. Una era el celo de Dios por ver cómo el enemigo había avanzado y ganado terreno. Y Pablo era un hombre efusivo, él vivía las cosas con pasión. Y él sabe cuál es su Señor. Y él va viendo cómo... Pero de repente en su corazón había otra lucha, la más importante. La compasión de ver a aquellas personas que no conocían la verdad, embelesados por historias y por cuentos. En su corazón habían dos fuerzas. Una fuerza que le llevaba el celo religioso de antaño, el cual Jesús rompió. Dura cosa te es, Pablo, dar coces contra el aguijón, le dijo Jesús a Pablo en su celo religioso desmedido y equivocado. Y por otro lado, esa compasión tierna de Pablo empatiza por aquellos que se sienten perdidos como él lo había estado y que no habían tenido la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Yo tengo esa... ¿Habéis sentido alguna vez ese enardecimiento en algún momento en vuestra vida? ¿Sí? ¿Verdad que sí? A mí me ha pasado cuando veo, por ejemplo, un montón de jóvenes que quizás enmarañados por, por una cultura digital que los conduce a veces a infinidad de lugares donde yo ya, que vengo de allí, sé que no les va a hacer bien. Y yo siento, me compadezco y al mismo tiempo me da rabia ver cómo, a veces impotente, de saber qué puedo hacer por ellos. Tengo que decir que incluso en el día de San Jordi tuve un momento de celo. Estaba fui con Josep Antoni y le dije, Josep, digo, no entiendo cómo es posible. Digo, he visto tantas carpas con tantos libros de todo tipo. Bueno, vosotros sabéis lo que hay. Hay novelas, hay buenos libros, hay libros de científicos, pero también hay libros espiritualistas, hay libros que defienden ciertas... Hay de todo. Y yo estaba allí y yo decía, ¿por qué nosotros no tenemos una carpa aquí bien grande con toda nuestra literatura tan holística y tan completa que tenemos de salud, de educación, de Biblia, de espiritualidad, de camino a Cristo, del desato a la gente? Yo qué sé, tenemos tantas cosas que poder ofrecer y es verdad, gracias a Dios, que en diferentes regiones de Cataluña yo sé que está esa mesita con la banderita, las rosas, y compartimos allí nuestros conflictos y nuestras cosas. Pero yo aún me enardecía un poco porque decía, pero ¿por qué no ponemos una carpa bien grande con todo lo que somos? Para que sepan quiénes somos de verdad. Yo veía cómo ellos decoraban sus stands y manifestaban con letreros detrás de dónde procede, quiénes son, sin ninguna vergüenza ni ningún pudor. Y a veces nosotros ponemos una mesita ahí, una banderita, vendemos 4 libros, con todo el amplio panorama y todo lo que podemos llegar a ofrecer a la sociedad, en todo término, ámbito de la cultura, de todo. Y yo, hubo un momento que me enardecí. Y digo, al final. Y hay solo una manera de saciar ese enardecimiento.
parálisis, la decepción, que nunca podemos, tal, el juicio, la crítica quizá, bueno, es que entrar aquí para qué, quizás la frialdad ya de saber que quizás somos muy impotentes ante una sociedad tan grande, tan compleja, tan preparada, y nosotros somos una minoría tan pequeña, ¿qué podemos ofrecer? Hay una parálisis, hay otra cosa peor que es la tibieza. Estoy, pero no estoy, voy, pero no voy, ¿verdad? Es otra de las formas que tenemos de reaccionar ante la gestión de la vida y lo que vemos en la cultura y en nuestra realidad. La tibieza. Esta es quizás una de las peores maneras de expresar. Y después está la acción. Y ahí está Pablo. Pablo está solo, pero Pablo no se queda quieto. Dice la Escritura que mientras los esperaba, no se detuvo. Dice, su espíritu se enardecía, dice que así que discutía en la sinagoga con los judíos, los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo llega a la acción. Oh, dos maneras de actuar, chicos. Dos maneras de actuar. Pablo tenía dos maneras de actuar. Llevado por el celo religioso o conducido por una motivación interna generada por la explosión del Evangelio en su corazón. Estas son las dos maneras que tenemos de afrontar la realidad. Pero Pablo estaba convertido. Dice en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no os anunciara el Evangelio. Fíjate, ¿eh? Cómo él viviría esa experiencia en su corazón. ¡Ay de mí! Una exclamación de dolor. ¡Ay de mí si no os predicara el Evangelio! Él lo tenía en sus entrañas. Dice, porque en la segunda de Corintios 5 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Lo tiene claro. El propósito de su vida. Dirá en 1 Corintios 13, si tuviera toda la profecía y no tengo amor, solo soy ruido. Ese es el llamado primero que hacemos a la iglesia del día de hoy en una cultura tan compleja. Asegúrate cuáles son los motivos más íntimos de tu corazón a la hora de predicar el Evangelio. Porque todo lo demás vendrá por añadidura. Seguimos con el texto. Dice que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos y en la plaza. Sinagoga y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Y otros y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque los atenienses, así como los intelectuales de la época de hoy, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción, al Dios no conocido, al cual vosotros adoráis,
pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Qué podemos extraer de esta parte del pasaje? Pablo, cuando dice que discutía en la sinagoga, el literal en griego no es discutir como nosotros comprendemos de discutir. El literal en griego es diálogos. Logos, palabra, día a través de la palabra, razonaba y pensaba y conversaba con las gentes que concurrían por las plazas. Y dice también en el texto que él pasaba y miraba y contemplaba toda aquella cultura ateniense buscando qué elementos podían hacer que esta gente pudiera. Y entonces hay aquella estatua al Dios no conocido. Lo interesante de todo esto es ver cómo Pablo se interrelaciona con la cultura de su época y de Atenas en este momento. Esta es la parte que yo quiero comentaros en esta mañana. ¿Qué es la cultura? Dos definiciones. En una forma escueta sería definida como la lengua, música y arte, costumbres culinarias, como pantomaca, y folclóricas, pero bien entendida, toca cada aspecto de cómo vivimos en el mundo. Dice Linwood Barney, otra definición, dice que la cultura sería como una cebolla, donde la parte más profunda está la cosmovisión de la persona, que es un grupo de creencias normativas acerca del mundo, de la cosmología y de la naturaleza humana. La parte más profunda del ser humano. Después están los valores, que es lo que se considera bueno, verdadero y hermoso de una cultura. Las instituciones, aquellas que ejercen la jurisprudencia, educación, vida familiar y gobierno. Y por último tendríamos las costumbres y conductas humanas. De alguna manera estas serían un poquito las capas que rodean a cada una de las personas con las que nos encontramos. ¿Por qué es necesario contextualizar el Evangelio? Porque aquí es donde hay grandes debates en nuestra teología y en nuestra iglesia. ¿De qué manera podemos hacerlo sin poder perder los principios de quiénes somos y conservar nuestra identidad y la pureza del Evangelio? ¿Y cómo poder llegar a esas personas que no comprenden o entienden el mismo? ¿Por qué es importante contextualizar el Evangelio? Y dice, Tinkeler dice, no sería darle a la gente lo que quiere oír, sino de darle a la gente las respuestas de la Biblia, que probablemente no sea lo que quieren oír, a cuestiones sobre su vida y la vida eterna, en un momento y lugar específicos, en un lenguaje y una forma que puedan entender. Ahora que miro a Martín y a Esther, nosotros intentamos transmitir el plan de redención, una hermosa historia del plan de redención desde el principio hasta la segunda venida de Cristo a través del arte. Y para ello alquilamos, reservamos un local donde 600 personas tuvieron la oportunidad de, a través de la música, de la escenografía, escuchar el plan de redención. Esto es contextualizar el Evangelio. Es encontrar la manera y el lenguaje en el cual el público pueda ser receptivo a escuchar las verdades de la palabra. Tengo que decir que no ha habido ninguna vez que haya escuchado un musical que no haya visto personas llorar, de dentro y de fuera, de los que creen y de los que no creen. Se debe de tener en cuenta que no significa meramente cambiar la conducta de alguien, sino su cosmovisión. No se trata de que adapten formas de vestir, tipos de música, sino de cómo toman decisiones, cómo se expresan sus emociones,
cómo se relacionan el individuo con el grupo, de qué manera utilizan la influencia social, cómo se conducen entre sus relaciones en los diferentes géneros, generaciones, razas y clases sociales. El Evangelio es mucho más profundo, trata de llegar al corazón de la persona y lo permea y lo transforma todo. No es únicamente la transmisión de una doctrina, sino cómo esa doctrina se entrelaza en todos los aspectos estructurales sociales y patrones de vida dominantes de nuestra vida contemporánea. ¿Por qué es necesaria la contextualización? Porque la gente nos tiene que entender. Si no te entienden, yo estuve en Portugal hace poco en unas conferencias justamente de implantación de nuevas iglesias. Yo necesité un traductor, porque no me enteraba de nada. Obviamente yo necesitaba hablar en el mismo lenguaje o escuchar el mismo lenguaje que yo entendía, pero yo necesité un traductor, porque no me enteraba de nada. Las palabras de aquel hombre eran exactas y perfectas, eran geniales, pero yo no las entendía. Asimismo, para que la gente entienda las verdades del Evangelio, a veces necesitamos un traductor. Ah, pero ¿esto qué significa, Andrés? Que no tengo que predicar el Evangelio. No, no, no. Esto lo vamos a ver cómo lo ha hecho Pablo. Se te habla de que adaptemos un vocabulario a personas que creen y a personas que no creen. No es lo mismo cuando yo me converso con un católico que he tenido la oportunidad, donde he hablado hasta de la Virgen y he hablado de 1000 cosas y nos hemos entendido. Pero no es lo mismo que hablar con mi primo ateo que no tiene absolutamente ninguna idea acerca de lo que es la iglesia, ni ningún concepto ni término eclesiástico. Hay que saber traducir la palabra de Dios para estas personas, porque si no, no lo van a entender. No lo vamos a lograr el objetivo. Y si no logramos el objetivo, no logramos transmitir el amor y la compasión que tenía Pablo por ellos. Hay que trazar puentes. Es importante que la gente no se escuche, no se entienda y no se escuche. ¿Por qué diferencio esto? Porque a veces cuando transmitimos. Os voy a poner el caso de una persona. Este es un poquito chocante el ejemplo, ¿vale? Espero que no os sienta mal, pero es una realidad, ¿vale? ¿Me lo permitís? Hagámoslo con reflexión, ¿vale? Porque no es para. Hay un par de jóvenes que me vienen casados, y, bueno, novios, y están conociendo a la familia del novio que se ha bautizado, pero sus padres no son creyentes. Ha habido grandes dificultades en la historia de este chico. Incluso ha sido difícil. También me pasó a mí, que me expulsaron con una batalla. ¿Qué vas a esa secta? Peligrosa, te van a quitar todo el dinero y tal. Mi padre, casi llorando, mi padre. Una secta, tal, te van a ir, no sé qué te van a hacer y tal. Yo le dije a mi padre, si tú encuentras a aquel que es el que roba el dinero, digo, yo lo abandónale. Estas personas de las que estoy hablando, el problema que tenían era a la hora de comer en la mesa, porque la chica no comía cerdo. Y entonces estaban tremendamente preocupados porque hubo una serie de situaciones allí y le pusieron el cerdo. Y ella no sabía cómo transmitir, porque no quería ofender a personas que no podían comprender cómo eso ella lo hacía. Y yo me quedé un poco sorprendido hasta qué punto estaba afectada por no saber cómo explicar esta situación. Y ahí es donde yo entendí una cosa. Nosotros no estamos llamados a explicar normas a las personas. Yo le digo a esa mujer, no, pero es que en Levítico 11 dice que había unos animales impuros y otros puros. No sé cómo eso lo podían comprender. ¿No saben ni qué es Levítico? Sin embargo, yo le digo a ella, oye, ¿por qué no le hablas de un Dios de amor que no es capaz de sacrificar ningún ser vivo para que alguien pueda vivir? Que nos diseñó un montón de frutas y generó toda una serie de frutas, de verduras y tal,
perfectas y necesarias. Puedes entrar por ahí. Puedes transmitir la idea de un Dios vivo, un Dios amoroso. Es la manera en cómo podemos enfocar la realidad. Va a hacer un cambio en la persona. De hecho, yo creo que hasta incluso despertará el interés de decir, oye, pero ese Dios, qué Dios, ¿no? Qué interesante, ¿no? Yo creo que se le quitarían hasta las ganas a uno de comer carne, ¿no? Cuando piensa en ese animalito, ¿verdad? O sea, que es necesario que sepamos cómo transmitir el Evangelio. No transmitimos una ley, sino los principios de esa ley. Cómo se vive esa ley. Porque ahí es donde van a encontrar un Dios hermoso, que es atrayente y atractivo. Y ahora, siguiendo un poquito, metiendo la cuña ahí, vamos un poco ahí, ¿eh? Permitidme un ejemplo. También es bueno la contextualización para que nos comprendamos nosotros mismos, porque aquí en esta iglesia hay diferentes culturas. Y casi todos los problemas que tenemos están derivados de esto, de que no comprendemos la cultura de los demás. Os pongo un ejemplo estadounidense. Fijaos, la falta de conciencia cultural conduce a una vida y un ministerio cristianos distorsionados. Creyentes que viven en culturas individualistas, como los Estados Unidos, están ciegos a la importancia de estar en una comunidad profunda y colocarse bajo una disciplina y responsabilidad espiritual. Por eso muchos de los que brincan de iglesia a iglesia asisten a una variedad de ellas y no se unen o incorporan de lleno ninguna. Los cristianos estadounidenses consideran la membresía de la iglesia como algo opcional. Toman un aspecto no bíblico de la cultura estadounidense y la introducen en su vida cristiana. ¿Entendéis? Por otra parte, los cristianos de culturas más autoritarias y patriarcales a menudo están ciegos ante lo que la Biblia dice sobre la libertad de conciencia y los aspectos del cristianismo relacionados con la gracia. En su lugar, sus líderes enfatizan el deber y la mano dura, en vez de seguir ansiosos las palabras de Jesús cuando decía, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. ¿Será que no serán todo este tipo de cuestiones las que nos están afectando mucho más de lo que pensamos? ¿Será que la cultura ya está inmersa en nosotros? Porque somos parte de la cultura. Si no, mira cómo has venido vestido hoy, a esta mañana. Vamos a la última parte del sermón, que creo que es la más importante. Permitidme unos minutos. Vamos a ver cómo Pablo en Atenas prácticamente realiza esto que estamos hablando. Nos enseña unos principios interesantes de cómo adentrarnos en la cultura y alcanzar a las personas. Primer punto, desmitificar la idea de que la cultura es contaminadora. Pablo interactúa y busca entender las preguntas, esperanzas y creencias de esa cultura para dar respuestas a través de la Biblia. Hay una interrelación, hay una interacción entre la cultura y el cristianismo. Ejemplo, nos involucramos en la vida de las personas a las que queremos alcanzar porque las queremos o son cercanas, intentamos conocer sus necesidades, sus preocupaciones, y entonces Dios nos abrirá un campo y la mente para tratar de saber responder precisamente a aquellas cosas que ellos están necesitando. ¿Acaso la sal puede estar aparte del mundo? Dijo Dios, no los aparte del mundo, sino apártalos del mal. Si la sal deja de estar en contacto con entonces, ¿cómo le va a dar sabor?
Es necesario que la sal esté encima para dar sabor a ese ingrediente. Cristo nos llamó a conectar con la gente allí donde están, sea la cultura que fuere, sin hacer excepciones ni críticas hacia unas u otras culturas. Y el principio básico, vamos a Romanos 1, para entender cuál es el principio básico de Pablo a la hora de establecer esta aproximación a la cultura. Esto para mí fue interesante, ¿eh? Dice, porque las cosas invisibles de él, Romanos 1, 20, dice, porque las cosas invisibles de él, vamos uno antes, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad y justicia de los hombres que detienen conocido la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a Romanos 2. Cojamos la idea, vamos a Romanos 2 ahora, dice. Porque cuando los gentiles, es decir, aquellos que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Principio importantísimo. Dios se revela de muchas formas. Esta es la máxima revelación de Dios. Jesucristo. Esta es la revelación salvífica. No podemos ser salvos si no es a través de esto. Al mismo tiempo, al que no tiene la oportunidad o no ha podido leer o le hemos estorbado para que lea, al mismo tiempo Dios se revela constante y persistentemente en las conciencias de los hombres. Sale el sol sobre justos e injustos, dijo Jesucristo. Cada cultura es un conjunto de buenos y malos elementos mezclados. Por eso tenemos que evitar el rechazo de cualquier cultura por ser distinta a la nuestra. Toda persona de forma innata tiene un sentido de rectitud, honestidad, justicia y amor. Muchas personas creen en la regla de oro. No hagas a los otros lo que no te gustaría que hicieran. ¿De dónde viene eso si no es de Jesús? Aunque no lo hayan conocido. Esto se llama en teología la revelación general o gracia común. No es un conocimiento que salva, solo está en Jesús. Pero es un entendimiento general de Dios que trata de revelarse al mundo constantemente. Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Muchos de los proverbios de Salomón eran dichos de su cultura. Estos destellos de la obra de Dios se dejan de ver en la cultura popular. Es importante tener en cuenta esto porque es el principio que Pablo va a aplicar a la hora de predicar en Atenas. Última parte, dice, sermón de Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues
Él es el quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. A mí me parece impresionante ese versículo. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, o cultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios, lo dejamos hasta aquí. Y después nos quedarán los últimos 2 versículos. ¿Qué podemos descubrir en esta parte del sermón de Pablo? Vemos que cada vez que nos adentramos a la cultura observamos 2 tipos de situaciones. Hay creencias y normas culturales próximas a la revelación y hay normas culturales distantes y que ofenden, o sea, que la revelación las ofende. Son contrarias a la revelación. Hay 2 tipos de culturas. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo selecciona aquellas doctrinas que son comunes a un pueblo que no conoce y que no le puede hablar de Moisés, no le puede hablar de David, no le puede hablar de Juan Bautista, porque no lo conocen. Utiliza elementos culturales que le son conocidos para a través de ahí predicar en la palabra. Los estoicos creían que la virtud es un bien supremo. ¿Esto es correcto o es falso? Sabéis que el estoicismo está muy de moda ahora, ¿verdad? Dice que la virtud entendida como sabiduría, justicia, valentía y templanza era el único bien verdadero y que vivir de acuerdo con la virtud era la clave para alcanzar la felicidad. Podemos tener un buen diálogo, ¿eh? Aceptación, segundo punto, aceptación del destino y la naturaleza. Se llaman la aceptación del destino y la comprensión de que todo está determinado por la naturaleza y el destino. Abogaban para adaptarse y vivir en armonía con el orden natural del universo. Tercer punto, control de las pasiones y las emociones. Se promovía el autocontrol y la moderación en todas las cosas. Buscaban controlar sus pasiones y emociones para mantener una serenidad interior y claridad mental. ¿Qué hace Pablo? ¿De qué habla Pablo? La primera cosa de qué habla Pablo, ¿de cuál es? De un Dios que creador. Ellos creen en la naturaleza, creen que Dios está en la naturaleza y Él les habla de un Dios creador. Eleva las maravillas de un Dios creador que en comparación a los ídolos y a las estatuas de las figuras de los hombres quedan por sí mismas deshechas. Somos como una pequeña mota de polvo en todo un universo impresionante. Nos creemos el ombligo del mundo cuando el universo es extraordinariamente inmenso. La Sol de la Tierra de la galaxia de la otra galaxia, de la otra de las millones de galaxias. Es una locura las obras y las maravillas de la creación. Pablo habla de la creación porque la creación misma en su potencia y en su poder y en su belleza aplasta cualquier obra de arte, cualquier escultura y cualquier realidad hecha por manos humanas. Qué potencia la de Pablo, qué inteligente, sabe dónde tiene que alcanzar. Y ahí hay 1000 cosas que hablar. Segundo punto súper interesante, la fraternidad humana. De un linaje somos todos los hombres. ¡Ah! Todos somos criaturas de Adán. Tú y yo, tú que no crees, yo que creo. Todos somos linaje del mismo Dios. ¿Te imaginas el poder del impacto que tiene eso sobre una persona?
No estamos solos. Buscamos al mismo Padre. Tenemos un mismo Creador. Pero tú has visto todo esto. Ese es Dios. Ese Dios es el mismo, el tuyo que el mío. Él nos ha diseñado. Somos criaturas. Cada ser humano es digno porque lleva la huella del Creador, por muy apartado que esté. Incluso las personas más desgraciadas llevan la huella de la dignidad del ser humano. Pablo entra ahí para seguir mostrando un Dios de amor, un Dios poderoso, un Dios que nos une, busca los puntos de conexión con la cultura. Y después habla de un Dios cercano. Ellos tenían miedo a los dioses y todos sabemos un poquitín esos sacrificios que había que hacer a los dioses para tener su favor y eran dioses enormes, bélicos grandiosos que no podían vérseles sino con un montón de rituales y sacrificios. Y de repente les presenta un Dios cercano que está a tu lado, que es pequeño, que está en ti, que se mueve en ti, que está en cada pequeña cosa que haces. Recuerdo una de las pequeñas cosas que me comentaba mi madre cuando yo era pequeño y tal, que yo no era muy creyente ahí. No, es que ella cuando entró a su primer trabajo de cocinera tenía que hacer un montón de comida, era la primera, tenía un montón de ollas y se le iba a quemar la comida porque se había quedado corta de caldo. Y entonces ella, señor, por favor, se puso ahora en el cuarto de baño, se arrodilló, señor, ayúdame, porque... Y dice que le salió el mejor guiso que le había salido nunca. Y ella lo contó, es su testimonio. Ella lo contó para ella, Dios estuvo con ella solucionando esa pequeña cosa. Y Pablo les habla de ese Dios que tenemos tan cercano a cada uno de nosotros y con eso los está uniendo y les está haciendo ver que, wow, que pueden aspirar a su cercanía y a su realidad. Y voy acabando. Pero habían puntos de ofensa. ¿El evangelio qué es? Locura para los griegos y tropiezo para los gentiles, para los judíos. El evangelio nunca va a acomodar al corazón humano. Pablo sabía esto, pero tenía que primero hacer ese camino en un proceso. Con el no creyente es un proceso gradual en el que te vas haciendo camino hasta que llega el evangelio que desarma a cualquier persona. Les habla, fijaos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, lo sitúa en un contexto de ignorancia incluso. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar. No les dices que sois unos pecadores todos. Claro, así os va. Es que no hacéis ni una derecha. Y Jonás y Nínive. Y Jonás y Nínive. Dice, allí hay gente que no sabe distinguir su mano derecha de la izquierda. Eso no quiere decir que no esté todo contaminado, que todo sea pecado. Todos sabemos perfectamente que todo está caído y oscuro en esta tierra. Ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí Pablo entra con el Evangelio, con el poder del Evangelio, diciendo, para destruir, como decía, hablaba con José Manuel, para destruir el axioma principal de la cultura pagana. ¿Cuál es el axioma principal de la cultura pagana? Podemos llegar a ser virtuosos con nuestro esfuerzo, con nuestro poder, desde nuestro interior. Pablo golpea ese axioma para entrar con el Evangelio único capaz de poder convertir a las personas, llegar a lo profundo del corazón de las personas para transformar un corazón de piedra en uno de carne. Y que a partir de ahí, dice la Escritura, nacerán de vosotros ríos de agua viva. El arrepentimiento no es un mensaje agradable,
Es un mensaje de necesidad de transformación si quieres llevar una vida virtuosa. No nos gusta sentirnos que somos incapaces por nosotros mismos de ser buenos. Esto es una verdad impopular. Somos dependientes y no autosuficientes. Esto es una verdad impopular. Pero necesitamos un cambio profundo en el corazón. Dios habla de juicio, un Dios de amor, pero que no puede dejar las cosas tal cual están. Y tiene que intervenir en la historia para poner justicia y orden. Y les habla de un varón que resucitó de los muertos. Eje y centro de toda verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué es importante la contextualización? Porque es un acto de amor necesario para alcanzar a la gente donde se encuentra. Y no dejarla así, sino llevarla a la cruz desde donde tendrá una nueva vida hasta que Cristo pueda volver. Para ello, seamos equilibrados, flexibles, con tacto y con el conocimiento claro de quiénes somos y del mensaje que tenemos.